En el programa anterior vimos que el amor al dinero constituye una forma de idolatría de la cual debemos convertirnos. De otro modo, no se entenderían o no tendría sentido la firme declaración del Señor Jesús en Lucas 14:33, donde dice: así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. ¿Por qué el dinero compite con Dios? Porque el dinero posee muchas de las características de la deidad. Nos otorga seguridad cuando lo tenemos. De ahí surge la famosa libertad financiera para pretender asegurar el futuro. El dinero nos produce culpa si no lo tenemos, nos da libertad aparente, nos trae poder y parece estar presente en todos lados. Lo más siniestro de todo, sin embargo, es su deseo de ser omnipotente. Creemos que el dinero, al igual que Dios, todo lo puede. Esto es lo que desvía a tantos hijos de Dios. El dinero quiere ser el amo absoluto de nuestra vida. No permitirá que exista ningún rival. Y esto le ocurre tanto a los que poseen poco como a los más ricos. Estás escuchando Vidas con propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, muy buenos días. Nos ofrece la Biblia un ejemplo donde se nos muestra ese poder invisible que ejerce el dinero sobre los hijos de Dios. Muy buenos días, Oscar, y buenos días a todos los que hoy festivo madrugan a escucharnos. Para mí, Acán es un claro ejemplo bíblico de un hijo de Dios que se deja vislumbrar por el poder del dinero o de los bienes materiales. Quiero leerle la cita, está en Josué 7:20 al 21, dice así. Acán le replicó, le va a dar una respuesta a Josué. Es cierto que he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Esta es mi falta. Vi en el botín un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Me deslumbraron y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo que cabe en medio de mi carpa. La plata está también allí debajo de todo. Oscar, todos los israelitas habían escuchado la orden del Señor de no tomar nada de Jericó, sino quemarlo. Sin embargo, tal fue el poder invisible de las riquezas que hicieron que Acán abriera sus ojos físicos de codicia y cerrara sus ojos espirituales de temor a Dios. Lo cierto es que de nada le serviría nada de lo que tomó, porque no podía hacer ninguna clase de transacción con esto, porque estaba la prohibición y todos los israelitas sabían que no podían tomar nada del botín en Jericó. Así que esta acción era una total necedad, de ir a tomar cosas que no le iban a servir para nada, de tomar cosas que Dios había prohibido. Ya vimos en Acán cómo el dinero, bueno, el ejemplo que usted da nos puede cegar a tal punto de echar por tierra un claro mandamiento del Señor. Pero nos ofrece la Biblia un ejemplo donde se nos muestre ese poder invisible que ejerce el dinero sobre un ministro o un siervo de Dios. Sí nos lo ofrece, y yo veo en Giesi, que es siervo de Eliseo, el prototipo del ministro que se deja llevar por el poder invisible del amor al dinero. Y le resumo la historia. Eliseo acaba de sanar a Naamán, que era un sirio, un general sirio, lo acaba de sanar de lepra por el poder de Dios, y se resiste a recibirle una buena cantidad de monedas de plata y varias mudas de ropa. Se resiste a recibirle una ofrenda, ¿no? Pero la respuesta, cuando Naamán el sirio le hace el ofrecimiento, es muy fuerte, es muy tajante, es muy cortante. Eliseo para nada ama el dinero. Vea lo que le contesta, segundo de Reyes 5:16. Pero Eliseo respondió, tan cierto que como que vive el Señor, a quien yo sirvo, que no voy a aceptar nada. Y por más que insistió Naamán, Eliseo no accedió. Imagínense esa oferta en la actualidad, ¿no? Pastor, tengo que una gran ofrenda porque usted oró por mí y Dios hizo la obra, Dios hizo un milagro. Dice que Naamán le insiste, ¿no? O sea, varias veces le dijo, por favor reciba esta ofrenda, es para usted. Pero no hizo, o sea, Eliseo rechaza la oferta, ¿no? Rechaza la ofrenda. Eliseo estaba libre del espíritu de Balaán. De Balaán y de la codicia, de Judas, del mismo Caín. Dice, pero vea lo que dice la Biblia de que pasó por la mente de Giesi. Se lo quiero leer. Segundo de Reyes 5:19 al 24. Puedes irte en paz, respondió Eliseo. Naamán se fue y ya había recorrido cierta distancia cuando Giesi, el criado de Eliseo, hombre de Dios, pensó. Vea cómo viene la tentación cuando amamos el dinero.
viene con un pensamiento. Bueno, toda tentación viene así, pero vea el pensamiento que va a tener Giezi, el siervo de Eliseo. Mi amo ha sido demasiado bondadoso con este sirio Naamán, pues no le aceptó nada de lo que había traído. Pero yo voy a correr tras él a ver si me da algo, tan cierto como que el Señor vive. Dijo la misma frase que acabo de decir Eliseo. Eliseo sabía que por orden del Señor, por respeto al Señor, no debía recibir nada. Giezi entiende lo diferente porque él está cegado por el amor al dinero. Él cree que Dios es voluntad de Dios que él vaya y le pide el dinero. Sigo leyendo en el versículo 21. Así que Giezi se fue para alcanzar a Naamán. Cuando éste lo vio correr tras él, se bajó de su carro para recibirlo y lo saludó. Respondiendo al saludo, Giezi dijo: mi amo, va a involucrar a Eliseo. Mi amo me ha enviado con este mensaje. 2 jóvenes de la comunidad de profetas acaban de llegar de la sierra de Efraín. Te pido que me des para ellos 3,000 monedas de plata y dos mudas de ropa. Por favor, llévate 6,000, respondió Naamán, e insistió en que las aceptara. Echó entonces las monedas en 2 sacos junto con las 2 mudas de ropa y todo esto se lo entregó a 2 criados para que lo llevaran delante de Giezi. Al llegar a la colina, Giezi tomó los sacos y los guardó en la casa. Después despidió a los hombres y estos se fueron. Entonces vemos que Giezi se deja cegar, es codicioso, es avaro en su corazón, se va tras las riquezas y de alguna manera entonces él recibe un daño. Y lo que recibió fue toda una fortuna. Sí, 6,000 monedas de plata. tenía muchísimo dinero. ¿Qué de malo había en que Eliseo recibiera el ofrecimiento de Naamán si al fin y al cabo Eliseo no era quien le estaba pidiendo nada? Bueno, es importante su pregunta porque, como usted lo dice, no sale del corazón de Eliseo el deseo de tener dinero, se lo está ofreciendo Naamán. Entonces tenemos que leer todo el pasaje para sacar una conclusión. O sea, Eliseo no estaba diciéndole, usted ofrende para recibir una sanidad. Correcto, eso nunca estuvo en el corazón de Eliseo. Pero en Naamán sí sale el ofrecimiento y vamos a entender entonces qué es lo malo que hay ahí. ¿Por qué Eliseo tenía que abstenerse de recibir el dinero? Le leo 2 de Reyes 5, 9 y 16, dice así: así que Naamán con sus caballos y sus carros fue a la casa de Eliseo y se detuvo en la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedará limpio. Naamán se enfureció y se fue quejándose: yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que todo el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso dio media vuelta y se marchó. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle: Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Con más razón si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces según se lo había ordenado el hombre de Dios, y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo sino solo en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Pero Eliseo respondió: tan cierto como que vive el Señor a quien yo sirvo, que no voy a aceptar nada. Y por más que insistió Naamán, Eliseo no accedió. ¿Cuál era el problema, Oscar? El gran problema de Naamán era el orgullo, y era precisamente lo que el Señor quería tratar con él. Esto lo logró pues haciéndole zambullir 7 veces en el río Jordán, un río sucio a los ojos del comandante sirio. Acostumbrado él a pagar por todo y a no deberle nada a nadie, Naamán quiere pagar su milagro. Quizás ese era el modus operandi de todos los milagreros de Siria, ¿no? Así que él quiere hacer lo mismo con Eliseo. O sea, él ve en Eliseo un milagrero, ¿sí? Porque el que cobra por los milagros se llama eso. No puede ser un siervo de Dios, es un milagrero. No es muy diferente del brujo, no es muy diferente del hechicero. Quien cobra por los milagros es un milagrero, ¿no? Solo que en este caso Eliseo no era un milagrero, ¿sí? Eliseo era un auténtico siervo del Señor. Recibirle dinero a Naamán es, número 1, permitirle que él siga en su altivez, en el orgullo que hay en su corazón. Y número 2 es decirle tácitamente al sirio que Dios está a la venta, ¿no? Y que con una buena cantidad de dinero pues se le puede comprar sus milagros.
Pues ni lo uno ni lo otro, y en eso Eliseo es categórico y se nos convierte en ejemplo y en modelo a todos los siervos de Dios. Todo milagro es por gracia. Así es. ¿Cuál fue la consecuencia para Giese al haber deshonrado al Señor pidiéndole prebendas al general sirio? La Biblia nos lo muestra, les voy a leer, segundo de Reyes 5, 25 al 27. Entonces Giesi se presentó ante su amo. ¿De dónde vienes, Giesi?, le preguntó Eliseo. Su servidor no ha ido a ninguna parte, respondió Giesi. Eliseo replicó, ¿no estaba yo presente en espíritu cuando aquel hombre se bajó de su carro para recibirte? ¿Acaso es este el momento de recibir dinero y ropa, huertos y viñedos, ovejas y bueyes, criados y criadas? Ahora la lepra de Naamán se les pegará a ti y a tus descendientes para siempre. ¿No bien había salido Giesi de la presencia de Eliseo, cuando ya estaba blanco como la nieve por causa de la lepra? Oscar, yo creo que aquí hay una lección espiritual. Todo ministro que se deje seducir por el poder del dinero, la lepra del pecado se le va a pegar en su alma, en su corazón. Ningún ministro debiera poner en descrédito el nombre del Señor y de su santo evangelio, cobrando por ninguna de sus funciones ministeriales, tales como predicar, aconsejar, cantar, orar por sanidad, casar o presentar niños al Señor, o quizás oficiar funerales, o ninguna otra actividad de su llamado. El Señor fue muy claro frente a sus discípulos cuando les dijo lo siguiente, está en Mateo 18. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Esto quiere decir que los que se han dedicado al ministerio a tiempo completo o a medio tiempo no deben recibir un salario. De ninguna manera, Oscar. Dios ha establecido que los ministros del altar vivan de las ofrendas que en el altar se ofrecen. Obviamente, pues no deben aprovecharse de su posición para enriquecerse, pero no está mal que sean sostenidos por las personas a quienes ellos sirven. Así lo enseña claramente la Escritura, no solo en el Antiguo, sino también en el Nuevo Testamento, y se lo leo. Números 18:21 dice así: a los levitas les doy como herencia y en pago por su servicio en la tienda de reunión todos los diezmos de Israel. Eso es en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento dice así, 1 Corintios 9:13 al 14. ¿No saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo y que los que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar? Así también el Señor ha ordenado que quienes predican el evangelio vivan de este ministerio. Y 1 Timoteo 5:17 al 18 dice: los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de honor, de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Pues la Escritura dice, no le pongas bozal al buey que trilla, y el trabajador merece que se le pague su salario. Entonces redondeo la idea. Si el ministro de Dios tiene derecho por la palabra a recibir un sostenimiento, a recibir un sustento, pero jamás tiene autorización por la palabra a enriquecerse a través de ese ministerio. Estamos en el dial 1020 AM de Radio Primavera. ¿Cómo impedir que el dinero sea mi Dios hoy en Vidas con Propósito? Pastor Ángelo, pasando de los ministros a los feligreses, ¿cómo podrían caer los feligreses, los miembros de las iglesias, de cada iglesia local, en el terrible mal del amor al dinero? Oscar Santiago, el escritor bíblico que fue hermano del Señor, habló muy fuerte contra los cristianos, entre comillas, que no tienen una adecuada actitud frente al dinero. Él dice en Santiago 5, del 1 al 3. Ahora escuchen ustedes los ricos. Él está escribiendo a la iglesia de aquella época, ¿no? Ahora escuchen ustedes los ricos, lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. Se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos.
han amontonado riquezas, y eso que estamos en los últimos tiempos. O sea, Santiago se sorprende, ya estamos en los últimos tiempos y ustedes no se dan cuenta que Cristo ya va a venir por nosotros. Esto fue escrito hace casi 2000 años, ¿no? ¿Cuál es el pecado que se comete aquí? Aquí Santiago habla de los cristianos que atesoran sus riquezas para ellos mismos, atesoran riquezas para sí. Ellos cuentan con su prosperidad para mantenerse felices. No usan su dinero para algún propósito que valga la pena. Santiago nos previene del sutil pecado de idolatrar la riqueza. La ley de la vida, Oscar, es dar, y así lo enseña la palabra. Dice la palabra, o bueno, dijo el Señor Jesucristo, más bienaventurado es dar que recibir. Si el dinero va a ser útil, entonces debe ser usado con ese propósito, de bendecir, de ayudar. No significa que no podamos disfrutar, pero el dinero no es para acumularlo. Quien acumula el dinero significa que lo ama y que el dinero es su Dios. Aparte de condenar el guardar y guardar el dinero que más les condena, Santiago a los ricos de su época. Sí, bueno, la condenación, aparte de la que ya mencionamos, Santiago condena a Oscar a los ricos no solo por atesorar el dinero, sino también porque sus riquezas eran corruptas. Santiago dice que ellos estafaban a sus obreros en sus salarios. En lugar de ser justos con el dinero, lo gastaban en sí mismos, satisfaciendo sus propios deseos. La riqueza que no atesoraban, entonces ellos la malgastaban. Santiago dice en el 5:4. El pago que no les dieron a los hombres que trabajaron en su cosecha está clamando contra ustedes, y el Señor Todopoderoso ha oído la reclamación de esos trabajadores. Santiago lo que está diciendo es que Dios oye el clamor de los trabajadores que son estafados y que no se les paga un salario justo, o no se les paga el salario. Dios está atento a la injusticia y entonces hará responsable a esos ricos, a esos empleadores que retienen el pago. Oscar, cierto empresario cristiano, le retenía el cheque del subsidio de la caja de compensación familiar a sus empleados. Lo más triste era que este empresario era un líder prominente de cierta iglesia cristiana aquí en Bucaramanga. Y eso entonces es bien preocupante, que se tenga el título de cristiano y yo siga siendo injusto, yo retenga salarios o pague por debajo de lo que es justo. Santiago condena el atesorar el dinero y el enriquecerse a costa de no ser justo en los pagos a los trabajadores. ¿Qué más condena aquí Santiago en su carta? Bueno, Santiago continúa. Él dice, aquí en la tierra se han dado ustedes una vida de lujo y placeres, engordando como ganado, y ya llega el día de la matanza. Ustedes han condenado y matado a los inocentes sin que ellos opusieran resistencia. Esas personas no son solo culpables por estar centradas en sí mismas. Ellos han sido insensibles por la forma en que acumularon sus riquezas. En aquel día los ricos influían en las cortes y en algunos casos condenaban a muerte a aquellos que eran estorbo para sus codiciosas metas. Sí, parecido a hoy. Parecido a cómo hoy se dictan ciertas leyes, ¿no? Hoy como entonces el dinero, Oscar, puede sobornar, puede seducir y puede condenar. Pero el dinero también puede ser un hermoso ángel de misericordia para alcanzar a la gente con el evangelio de Jesucristo. La forma en que nosotros usamos nuestro dinero sobre las reales necesidades de la vida revela dónde descansan nuestros verdaderos intereses. Eso muestra realmente dónde está mi corazón. ¿Qué principios podemos seguir para no permitir que el dinero se convierta en nuestro Dios, que es el tema de hoy? Bueno, vamos a dar algunos cortos consejos. Número 1, reconozcamos con honestidad los efectos que en nosotros produce el dinero. Afirmar que para mí el dinero no es importante, pues sencillamente es una necedad. El obstáculo más grande por vencer, Oscar, en nuestro manejo del dinero es la negación de que induce en nosotros sensaciones de culpa, de miedo y de inseguridad, como ya lo habíamos comentado. Número 2, mediante una consciente decisión de nuestra voluntad, dejemos de negar nuestra riqueza. Miremos la realidad del mundo. Existen personas que literalmente, Oscar, se mueren de hambre, que subsisten con ingresos menores a $1 por día, o sea, casi 3.000 pesos. Con eso viven. En comparación, pues nosotros somos muy ricos, porque nosotros pues vivimos con mucho más que $1 por día. 3,
Trabajemos para que exista una iglesia en la que la confesión de pecados sea posible. Mucha de la enseñanza sobre el dinero lo condena o lo alaba, pero no nos ayuda a una correcta relación con él. Debe entonces abrirse un espacio donde seamos libres de confesar nuestra adicción y enfermiza lealtad a las riquezas, sin que nuestros hermanos nos condenen. O sea, qué bonito que dentro de la iglesia, cuando se enseñe o cuando se predique acerca de estos temas, hubiese ese espacio de decir, sí, yo tengo este problema, yo soy muy apegado al dinero, y que no le caigamos encima, ¿no? Sino que haya esa oportunidad de confesión para arrepentimiento. 4, busquemos a otros que estén dispuestos a transitar con nosotros un camino más disciplinado en el uso del dinero. La lucha resulta intensa cuando nosotros la emprendemos solos, pero resistible, o sea, es más llevadera cuando nos sentimos parte de una comunidad con un mismo sentido. O sea, cuando todos nos ponemos de acuerdo a ser disciplinados, a rendir cuentas con respecto a nuestro corazón y las finanzas, eso nos va a ayudar a salir quizás del amor al dinero. 5. Encontremos formas de mantener el contacto con los más pobres. Uno de los efectos más dañinos de las riquezas es aislarnos de los que menos tienen. Movernos entre ellos, Oscar, sin embargo, yo creo que nos va a ayudar en gran medida a la hora de mantener una perspectiva más sana sobre el dinero. Cuando yo desconozco el dolor ajeno, cuando yo desconozco el sufrimiento, yo me vuelvo indolente y entonces utilizo el dinero que tengo solo para mí. Pero cuando yo contemplo de cerca la necesidad que hay, mi corazón se vuelve más compasivo. Y somos mucho más sensibles. Más sensible y en consecuencia tendré la oportunidad de utilizar ese dinero que Dios me ha dado para ayudar a los más necesitados. Por eso no nos aislemos de la realidad que viven otros menos favorecidos que nosotros. Y tenemos que acercarnos a ellos. Si no nos acercamos a ellos, créame que la insensibilidad va a gobernar nuestro corazón. 6 consejo. Aprendamos a dar con espíritu de alegría y generosidad. Nada quiebra tanto el poder de la riqueza sobre nuestra vida como la disposición de compartir con otros los bienes que poseemos. Es más, cuando nosotros también damos para la obra de Dios, estamos quebrando nuestro egocentrismo, estamos quebrando nuestro materialismo. Y número 7, nunca pelee por el dinero, ¿sí? Jesús dijo en Mateo 5:40, si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Recuerde que uno de los objetivos de Satanás es traer disensión entre las personas y el mejor medio de utilizar es el dinero. Pues Satanás sabe que muchos se han ido en busca de este y lo vuelven como lo más importante en sus vidas sin importar que tengan que pasar por encima de otras personas. Así que no pelee por dinero. ¿Qué pasa cuando alguien ama el dinero y lo hace su Dios? Que es el tema que hemos visto en esta semana. Bueno, Oscar, le voy a contestar con la Biblia. Eclesiastés 5:10 dice, quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas, nunca tiene suficiente. También esto es absurdo, dijo Salomón. O sea que cuando yo me enamoro del dinero, pues voy a terminar muy mal. Quien ama el dinero terminará sacrificando las relaciones interpersonales por el mismo. La voluntad de Dios es que las relaciones estén por encima del dinero, así tengamos que perder dinero para conservarlas. Hay parejas que han dañado su relación pues aman más el dinero que a su mismo cónyuge. Hay hermanos que llevan mucho tiempo sin hablarse por algún problema también de dinero. Hay amigos que nunca más se volvieron a relacionar por alguna deuda. Entonces, nunca el dinero debe estar por encima de las relaciones. Si esto ocurre, entonces eso va a significar que nosotros somos codiciosos, que nuestro fin en la vida es tener dinero, que nuestra confianza está puesta en el dinero. Entonces, Oscar, quiero leer Hebreos 13:5 para cerrar. Dice así, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios. El próximo domingo iniciamos una nueva serie titulada, o bueno, ya estamos desarrollando esta serie desde el domingo anterior, que se llama Entendiendo las parábolas de Jesús. Con el segundo tema, bueno enceguecido o malo arrepentido.
en las reuniones de Piedecuesta a las 8 de la mañana, en la nueva sede ubicada en la carrera séptima número 450 y en Bucaramanga a las 5 de la tarde en el Colegio Americano. Pastor Ángel, este título que está como interesante, ¿bueno enceguecido o malo arrepentido? ¿De qué se trata este tema el próximo domingo? Bueno, antes de decirle de qué se trata, ¿usted cuál quiere, Oscar? ¿Cuál quiere ser? ¿Bueno enceguecido o malo arrepentido? Quiero ser malo arrepentido. Se trata de la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo es alguien bueno, ¿cierto? A los ojos de la comunidad judía, a los ojos de él mismo. Él es bueno porque él ayuna, él ofrenda, él hace cosas que otros no hacen, él va al templo. Él no es como el publicano, que es un cobrador de impuestos que ha traicionado a su propia patria, es alguien que roba esos impuestos que cobra, pero la bondad del fariseo, la práctica religiosa del fariseo, lo llevó a endurecer su corazón, lo llevó a enceguecerse a tal punto que él no se da cuenta que él necesita de Dios. Él cree que tiene a Dios, él cree que es bueno, por lo tanto él ignora a Dios mismo. En cambio, el publicano, que él conoce su condición, él sabe que es ladrón, él sabe que no es justo con el cobro de los impuestos, él sabe que no es justo cuando va a las fiestas que le permite hacer su dinero. Entonces él, cuando se acerca a Dios, él reconoce, él se humilla, él se arrepiente. Por eso el título, bueno enceguecido o malo arrepentido. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Apreciados oyentes, si por alguna razón no pudo escuchar el primero y segundo tema que hemos visto en las 2 últimas semanas sobre esta serie sobre el dinero, lo invitamos para que lo escuche en nuestro canal en YouTube. Usted nos puede buscar en www.youtube.com, colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí encontrará no solo el primer tema de nuestra serie, Maneje su dinero, sino también podrá escuchar otros temas que hemos compartido en Vidas con Propósito. Y si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono móvil 316-328-4637. Así que la próxima semana estaremos nuevamente aquí en este horario de 7 a 7:30 para compartir con usted este tema tan importante de las series que estamos desarrollando. Gracias por escucharnos, deseamos que pasen un fin de semana muy feliz.